Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión nos habíamos quedado entonces en aquel capítulo 9, donde habíamos visto cómo Cristo había sanado a este ciego y cómo reacciona el sistema religioso. Antes de empezar, le vamos a pedir entonces al Padre, al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo, que nos envíe el espíritu de entendimiento para que juntos podamos entender esta segunda parte de este capítulo 9. Se lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. Nos habíamos quedado entonces en ese capítulo 9, en el versículo 24, y como dijimos anteriormente, habíamos visto cómo estos fariseos, judíos, ceneos, podemos decir, acosaban al padre del ciego preguntándole a los padres si en verdad éste era ciego, porque no creían que Cristo lo había sanado. Acordemos que en ese versículo 3, Cristo les dijo que para eso había nacido ese ciego. Con esos pensamientos entonces continuamos. Capítulo 9, versículo 24. Escuchemos atentamente. Entonces, estos son los fariseos, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, o sea, aquellos no creen, entonces están llamando de regreso al pobre ciego, acosándolo y preguntándole acerca de él y de Cristo. Escuchemos. Da gloria a Dios, le dice. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Cristo, lo están acusando de ser un pecador. Entonces el ciego respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, el ciego lo único que sabía es que miraba ahora. Y le volvieron a decir y le volvieron a preguntar estos ceneos, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Incrédulos, siempre preguntando. Y él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? O sea, ¿por qué me pasan preguntando tanto si ya les dije lo que querían escuchar? ¿Por qué ustedes quieren hacer los discípulos de él también? Esa es la pregunta del ciego para estos ceneos. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, estos no querían aceptar que Cristo es el Mesías. No querían nada que ver con él. Últimamente lo crucifican para que se cumpla la profecía que se había dado en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde es. O sea, no tenían idea, aunque estos mantenían los libros, mantenían los pliegos, ellos sabían la escritura, habían leído el Salmo 22, tenían todos los libros, sabían ellos acerca de la venida del Mesías, y aún así no lo aceptaron. Y respondió el ciego y les dijo, escucha atentamente, porque he aquí destino y el propósito por qué vino Cristo. Pues esto es lo maravilloso, dice el ciego, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Como diciendo, ustedes sistemas religiosos, ustedes no saben quién es. Dios está en medio de ustedes y a ustedes no les hace caso. Pero a mí, un pobre pordiosero, me ha dado la vista. Esas son las buenas palabras del ciego, y en verdad a eso vino Cristo. Vino a curar a los enfermos, a los necesitados, y no necesariamente al sistema religioso, de la misma manera como últimamente no vendrá al sistema religioso
pero aquellos de ustedes que tienen el sello de Dios, esta palabra grabados en sus mentes. Continuando, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y se arrepiente, a ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca se había oído hablar de esto, de que había venido un hombre a sanar un ciego. Pero por eso dijo Cristo en el versículo 3, para esto vine, para que en las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso nació este ciego. Ese fue el propósito de él. Te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu propósito, hermano? ¿Tienes tú un propósito en estos últimos días? ¿Cuál es tu misión? ¿Quieres ser campeón de nuestra gente? Diles de la palabra, diles que viene un falso Cristo a engañar a la gente. Continuando. 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. El mismo ciego les está diciendo, les está dando una cátedra a estos ceneos, fariseos, saduceos, que se sientan en la cátedra de Moisés. Y respondieron entonces y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga, para que veas qué va a pasar contigo si te pones a predicar la palabra de Dios enfrente de las sinagogas y de las iglesias. Lo más probable es que te expulsen a ti también. 33. Escucha. Y oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pregunta que le hace Cristo al ciego, al que ya no era ciego. Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Imagínese cómo se ha de haber sentido ese ciego, cuando finalmente ve al Hijo de Dios. Y le dijo, creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para aquellos de ustedes que tienen ojos para ver, así como se dice en los primeros capítulos del Apocalipsis, todo aquel si tiene ojos para ver, que vean, que tiene oídos para escuchar, que oiga lo que Cristo dice a las iglesias. Pero aquellos que se dicen ser ven, no verán, porque están ciegos a la palabra de Dios. Ven las cosas del mundo, pero la palabra de Dios no quieren saber nada, hermanos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Como dicen en mi país, si responde es porque la piedra te pegó. Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque ellos quisieran ver. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, hermano, aquellos de ustedes que en verdad quieren ver, quieren saber, se tomarán la molestia de abrir el libro y de querer saber lo que Cristo dice, especialmente en estos últimos días. Para aquellos en los púlpitos, los dirigentes que se dicen saber y que no enseñan, estos serán cegados. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección para seguir estudiando las palabras de Cristo. Dios te bendiga, gracias por escuchar.